Última hora cayó el secretario de Seguridad de Matehuala por secuestro de 7 electricistas y tráfico de drogas. Lo detuvieron con droga en la patrulla oficial. Este escándalo real sacude San Luis Potosí y genera preguntas sobre la podredumbre en las instituciones. Suscríbete ahora a Informe México hoy, dale like y quédate hasta el final para conocer la verdad completa. Todo empezó como un trabajo más para 7 electricistas de Cárdenas, San Luis Potosí. Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Zair Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo, jóvenes de entre 20 y 38 años, cargaron su camioneta con herramientas y maquinaria. El 16 de marzo, se dirigían a Matehuala para un contrato de electricidad en construcciones del altiplano. Familias enteras dependían de ese sueldo. Viajaban confiados, hablando de regresar pronto. En las horas previas habían enviado fotos del camino mostrando el paisaje árido y solitario del altiplano potosino. El tramo Matehuala-Cárdenas era conocido por su aislamiento, kilómetros y kilómetros sin una sola gasolinera, solo cerros y silencio. Nadie sospechaba que esa rutina diaria se convertiría en una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Los muchachos bromeaban por el chat grupal, planeando la comida de regreso y contando el dinero que llevarían a casa. El 21 de marzo por la mañana, perdieron toda la comunicación. Un tercero con lazos laborales dio la voz de alerta. Posible privación ilegal de la libertad en el tramo Matehuala-Cárdenas. Las familias entraron en pánico total. Teléfonos que no contestaban, mensajes sin respuesta. La angustia se extendió como fuego. Esposas y madres empezaron a llamar a las autoridades locales, pero las respuestas eran vagas, evasivas. Estamos investigando, decían sin dar detalles. La frustración crecía por segundos. Un familiar desesperado contactó a un conocido en el gobierno estatal y activó la alerta roja. Mientras tanto, en Cárdenas las familias se reunieron en una casa, rezando en voz baja, compartiendo recuerdos de los 7, cada uno con sueños simples: pagar la casa, educar a los hijos, volver sanos. Ahora solo había silencio y un vacío que apretaba el pecho. El gobernador Ricardo Gallardo ordenó de inmediato 600 elementos de seguridad. Puestos de control con videovigilancia cerraron las salidas de la ciudad. Nadie entraba ni salía sin revisión. Helicópteros sobrevolaban la zona. Drones buscaban cualquier señal. La ciudad de Matehuala se sentía sitiada. Comerciantes cerraron temprano. La gente hablaba en susurros. La búsqueda se volvió desesperada. Horas se convirtieron en días de incertidumbre pura. Matehuala, un municipio que ya cargaba antecedentes oscuros en esa misma carretera, volvía a estar bajo el reflector. Las autoridades locales guardaban silencio, mientras el Estado movilizaba todo. ¿Era un secuestro común o algo más profundo? Nadie sabía, pero la tensión era insoportable. Y lo que nadie imaginaba es que el propio jefe de la Policía Municipal estaría detrás de la operación. Suscríbete ahora a Informe México hoy, porque lo que sigue sobre este secuestro cambia todo lo que creías sobre la seguridad en México. El 23 de marzo llegó la noticia que nadie se atrevía a soñar. Los 7 electricistas aparecieron con vida. Estaban en las instalaciones de la Fiscalía de San Luis Potosí, en perfectas condiciones físicas, sin un rasguño visible. Los captores los soltaron. ¿Por qué justo en ese momento? Presión de los 600 elementos desplegados, miedo a las cámaras de vigilancia que bloqueaban cualquier huida. Las familias corrieron a abrazarlos, pero el alivio venía mezclado con rabia. Habían sido retenidos contra su voluntad varios días. El trauma emocional era real, aunque no hubiera golpes. Uno de los electricistas reveló después algo escalofriante. Los interceptaron en la carretera federal 57, los llevaron a una casa de seguridad y les dijeron claramente que los querían reclutar para trabajar en obras de electricidad para el grupo. No era un secuestro al azar, era una cacería de talento útil para el crimen. Les robaron toda la herramienta, la grúa y el equipo. Los dejaron sin nada, solo con la vida. El gobierno municipal de Matehuala, a través de su alcalde Raúl Ortega Rodríguez, publicó un comunicado reconociendo la coordinación entre instancias. Seguimos trabajando por la tranquilidad de las familias matehualenses. Dijeron palabras bonitas, pero insuficientes. Los electricistas ya estaban de regreso, sí, pero el caso no cerraba. Al contrario, apenas abría la caja de Pandora. Las autoridades no soltaron la investigación. Una denuncia anónima empezó a mover los hilos. Y lo que vino después fue un golpe directo al corazón de la Corporación de Seguridad. ¿Quién en su sano juicio secuestra a trabajadores honestos y luego los libera cuando la presión sube? La respuesta estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba.
El propio aparato de seguridad municipal estaba podrido desde la cabeza. El 24 de marzo, en un operativo combinado de fuerzas estatales y federales, cayó el hombre que menos se esperaba, Jorge Eduardo N., de 42 años, secretario de Seguridad Pública y director de la Policía Municipal de Matehuala. Lo capturaron cerca de las 10 de la noche, en el barrio Santa Marta, a bordo de su propia patrulla oficial, una Nissan Versa con número económico 73. Dentro del vehículo de la autoridad encontraron 52 bolsas de marihuana con 334 gramos aproximados y 3 bolsas de cristal con 30 gramos. El jefe de la policía local traficando droga desde su carro oficial. El impacto fue brutal. El funcionario que debía dar seguridad era parte del problema. Las acusaciones lo vinculan directamente con la privación ilegal de la libertad de los 7 electricistas y con un grupo criminal. No fue un error, fue una operación planeada. En paralelo, en otro operativo, detuvieron a Pablo Ernesto N., de 40 años, exdirector de Comercio, Obras Públicas, Alcoholes y Seguridad, además líder sindical conocido como el LIC o el Marrano. A él le decomisaron 29 dosis de marihuana y una camioneta Chevrolet Pickup modelo 2025. Se le señala como el que ordenó el secuestro para presionar a un contratista que se negó a pagar extorsión. Al menos 5 personas más cayeron con él. La red empezaba a desmoronarse. El secretario usaba su placa y su patrulla para mover droga y facilitar delitos. Los electricistas no eran rivales de nadie, eran simples trabajadores que se cruzaron en una disputa de dinero. Cuando el contratista dijo no, ordenaron el secuestro para forzar el pago. La videovigilancia y el despliegue masivo obligaron a soltarlos. Pero ya era tarde. La traición estaba expuesta. Y la denuncia anónima que detonó todo lo cambió para siempre. No pares ahora. Activa las notificaciones en Informe México hoy o te perderás cómo esta red de corrupción se extiende más de lo que imaginas. Esto no es una película, es la realidad que viven miles de familias en México. Confiaron en la policía municipal para proteger a sus hijos y descubrieron que el jefe era el que los ponía en riesgo. Los 7 electricistas volvieron a casa sí, pero con el miedo metido en el cuerpo. Sus familias aún tiemblan al recordar esos días sin noticias. Ahora permanecen bajo resguardo ante posibles represalias. Matehuala ya había vivido detenciones de exfuncionarios por nexos con crimen organizado en el mismo tramo. La historia se repite porque nadie corta la raíz. El gobernador prometió actuar con todo el peso de la ley. Las carpetas de investigación delictuosa, extorsión, secuestro y delitos contra la salud. Pero la pregunta grande sigue en el aire. ¿Cuántos más dentro de la corporación? Sabían y callaban. ¿El ayuntamiento completo está limpio o solo cortaron una rama? El secretario y Pablo N. operaban desde adentro, usando poder oficial para cobrar cuotas y mover droga. Cuando falló la extorsión, secuestraron. Cuando falló el secuestro, soltaron. Pero la droga en la patrulla oficial es prueba irrefutable de la doble vida que llevaban. Cada detalle duele más. Los electricistas itinerantes que viajan por trabajo ahora miran con desconfianza cualquier patrulla. Las familias potosinas exigen que no quede impune. Este caso expone cómo el crimen organizado infiltra las instituciones pequeñas para crecer. No es solo Matehuala, es un espejo de lo que pasa en muchos municipios. La liberación de los 7 fue un triunfo parcial, pero la detención del secretario es el verdadero golpe. Justicia que duele porque viene de donde menos se esperaba. Y lo más inquietante, los captores mismos admitieron que querían reclutarlos para el narco. ¿Cuántos más han caído en esa trampa silenciosa? La red criminal usaba el cargo público para extorsionar contratistas y reclutar o presionar mano de obra. Los electricistas tenían habilidades útiles, pero sobre todo eran un mensaje: paga o te quitamos lo que más quieres. La videovigilancia salvó la operación de los captores, pero no salvó la reputación de la policía de Matehuala. Ahora los detenidos enfrentan procesos que deben ser ejemplares. La sociedad no puede permitir que un secretario de seguridad termine como narcomenudero y secuestrador. Quedan interrogantes que nadie puede ignorar. ¿Habrá más caídas en cadena? ¿Se investigará a fondo el ayuntamiento? ¿Cuánto tiempo llevaba esta red operando? Los 7 electricistas ya están en casa, pero el miedo colectivo permanece. Este escándalo debe servir para limpiar, no para tapar. La verdad duele, pero ocultarla duele más. Matehuala y San Luis Potosí merecen seguridad real, no patrullas llenas de droga. Imagina el momento en que uno de los electricistas, todavía con la voz temblorosa, contó en cámara lo que vivió. Nos levantaron para reclutarnos. Imagino que para trabajar en obras de electricidad para ellos. Esa frase se clavó como un puñal en la conciencia de todo el Estado. No buscaban dinero inmediato. Buscaban esclavos calificados para fortalecer su imperio.
La extorsión al contratista fue solo el detonante, pero el plan era mayor, y el secretario, desde su despacho oficial, supuestamente coordinaba todo. Las familias de los 7 trabajadores pidieron protección inmediata. Saben que soltar a los electricistas fue una decisión forzada por la presión mediática y militar, pero la venganza puede venir después. Mientras tanto, en Matehuala la gente camina con la cabeza baja. ¿Quién confía ahora en la patrulla que pasa? El alcalde intentó calmar los ánimos, pero las preguntas siguen lloviendo. ¿Cómo llegó Jorge Eduardo N. a ese cargo en junio de 2025 si ya había señales de alerta? ¿Nadie revisó sus antecedentes? La denuncia anónima que lo delató salvó vidas, pero también expuso que la podredumbre era conocida por algunos. Este no es un caso aislado. Es la prueba de que el crimen organizado ya no solo opera desde las sombras, se sienta en las oficinas municipales y usa patrullas oficiales para mover su mercancía. El decomiso de la droga en la Nissan Versa no fue casualidad. Era la rutina diaria del secretario. Y mientras los 7 electricistas intentan reconstruir su vida sin herramientas ni confianza, la investigación sigue abierta. Fuentes cercanas a la fiscalía aseguran que hay más nombres en la lista. Caídas en cadena podrían venir en las próximas semanas. La ciudadanía de San Luis Potosí y de todo México observa con atención. Este escándalo obliga a preguntarnos cuántos secretarios de seguridad más están jugando doble papel. La liberación de los trabajadores fue un respiro, pero la detención del jefe policial es el verdadero terremoto. Porque cuando la cabeza de la seguridad cae, todo el sistema tiembla, y la sociedad exige que tiemble hasta que quede limpio. La verdad salió a la luz gracias a esa denuncia anónima y al despliegue masivo. Ahora depende de todos que no se apague el reflector. Este escándalo sacude profundamente a Matehuala y a todo el estado de San Luis Potosí. El secretario de Seguridad, Jorge Eduardo N., cayó detenido por el secuestro de 7 electricistas y por tráfico de drogas en su patrulla oficial. Los trabajadores fueron liberados con vida, pero la traición interna duele en el alma de todo México. La justicia avanza, pero quedan preguntas abiertas sobre la red criminal completa. ¿Cuántos más protegían este esquema desde adentro? Este caso expone la podredumbre que infecta las instituciones locales. La ciudadanía exige limpieza total, orden directa. Suscríbete ahora a Informe México Hoy, activa las notificaciones y comenta abajo qué opinas de esta traición. No dejes que esta historia se olvide.